cuando dejó su copa y escogió la cruz. La casa de Marta siempre había sido un lugar lleno de risas. Durante años, el aroma del café y las voces de los niños llenaban cada rincón, mientras su esposo, Elías, contaba historias junto a la mesa. Pero con el tiempo, algo cambió. El vaso de agua fue sustituido por una botella, y el hombre que antes hablaba de sueños comenzó a hablar solo, entre tragos y silencios. Al principio, Marta pensó que era solo una fase, un mal día, una semana difícil, un intento de escapar de las presiones de la vida. Pero esa fase se convirtió en rutina. Elías ya no volvía temprano. Cuando lo hacía, el olor a alcohol lo precedía como una sombra amarga. Las palabras se convirtieron en cuchillos y las noches en campos de batalla. A veces, los gritos despertaban a los niños. Marta corría para abrazarlos, para que no escucharan lo que el amor se había vuelto, una guerra silenciosa. Y en esas madrugadas, mientras él dormía en el sofá, ella recogía los pedazos de su propio corazón, preguntándose en qué momento había perdido al hombre que un día protegerla. Había días en los que ella se miraba al espejo y apenas se reconocía. Las ojeras contaban más historias que las palabras. Aún así, cada mañana preparaba el desayuno, ponía los uniformes de los niños y fingía normalidad. Era más fácil mantener la rutina que admitir que el amor se le estaba desmoronando entre las manos. Una noche, la discusión fue peor que nunca. Elías llegó tropezando, con los ojos rojos y la voz ronca. Las palabras hirieron más que cualquier golpe. Marta se encerró en el cuarto llorando en silencio, mientras él caía en el suelo de la sala. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando ella, con el corazón en pedazos, cayó de rodillas al lado de la cama. «Dios», susurró, con la voz quebrada, «yo no sé más qué hacer». Fue la primera vez en mucho tiempo en orar con tanta sinceridad. No pidió que Elías cambiara. Pidió que Dios le diera fuerzas para no rendirse, para resistir sin perder su fe. El amanecer llegó despacio, dorando las paredes frías del cuarto. Marta se levantó, con los ojos hinchados pero el alma un poco más ligera. Por primera vez sintió que no estaba sola. Mientras preparaba el café, oyó los pasos torpes de Elías. Él no dijo nada, apenas pasó por su lado sin mirarla. Pero en el silencio que quedó, Marta escuchó algo distinto. Era como si, en medio del caos, una voz suave le dijera, «Aún no es el final». Y esa frase se clavó en su corazón como una semilla, una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Afuera, el sol finalmente apareció, y con él la promesa de que, aunque las noches gritaran, Dios todavía hablaba en el silencio. Los días siguientes fueron una mezcla de cansancio y rutina. Marta se movía como un reloj, despertaba a los niños, preparaba el desayuno, lavaba la ropa, cocinaba. Todo parecía igual en la superficie, pero dentro de ella algo comenzaba a cambiar. Cada noche, antes de dormir, volvía a arrodillarse. No pedía milagros inmediatos, pedía fortaleza. Pedía que su corazón no se volviera amargo. En la mesa del comedor, el silencio era casi un miembro más de la familia. Elías llegaba, comía en silencio y salía otra vez con la excusa de ir a ver a los amigos. Los niños preguntaban menos, intuían más. El hogar que antes vibraba de amor se había vuelto un refugio de susurros. Una tarde, mientras Marta colgaba la ropa en el patio, su vecina Rosa se acercó. «Te ves cansada, hija», dijo con ternura. «¿Estás bien?» Marta sonrió, pero sus ojos no supieron mentir. «Estoy intentando estar bien». Rosa puso una mano sobre su hombro. A veces, cuando uno no puede cambiar al otro, lo único que puede hacer es orar. Y orar no es rendirse, continuó, es darle el control a Dios. Esa noche, Marta pensó en esas palabras. Se sentó frente a la cama, tomó su Biblia empolvada y la abrió sin saber por qué. Sus ojos cayeron en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Leyó el versículo una y otra vez.
No lo entendió completamente, pero sintió que su alma lo necesitaba. Los días se convirtieron en semanas y Marta siguió orando. A veces entre lágrimas, otras en silencio, pero en cada oración su corazón se volvía un poco más fuerte. Ya no temía tanto las noches, porque había aprendido que incluso el silencio puede ser un lugar donde Dios habla. Una madrugada, al oír el ruido de la puerta y el tropiezo de Elías entrando ebrio, Marta ya no sintió rabia, solo tristeza, y en lugar de gritar, se acercó despacio, lo cubrió con una manta y susurró: «Algún día vas a despertar, y cuando eso pase, Dios te va a estar esperando». Después volvió al cuarto, con el corazón apretado, pero en paz, porque por primera vez comprendió que su lucha no era contra su marido, sino contra lo que lo tenía atado. Y en esa noche silenciosa, su fe, pequeña como una semilla, empezó a crecer. Era domingo. El sonido de la lluvia golpeando el tejado acompañaba el silencio dentro de la casa. Elías dormía en el sofá, con la botella vacía en el suelo y el rostro marcado por el cansancio. Marta, sentada al borde de la cama, sostenía una foto de su boda. Sonreían en ella, jóvenes, llenos de sueños. ¿Cómo habían llegado a ese punto? Su corazón se quebró, y las lágrimas comenzaron a caer. No eran las lágrimas de la desesperación de antes, sino algo más profundo. Eran lágrimas de entrega. Marta se arrodilló una vez más, pero esta vez no pidió que Elías cambiara, ni que las discusiones se detuvieran. Pidió que Dios entrara en su hogar. «Señor, ya no tengo fuerzas», susurró entre sollozos, «pero tú sí las tienes. Si todavía hay algo que salvar, hazlo tú». En ese momento, una paz suave descendió sobre ella. No era una paz que venía de las circunstancias, sino de la presencia. Como si alguien hubiera tomado su carga y le dijera al oído: «Yo estoy aquí». Las semanas siguientes no fueron más fáciles. Elías seguía bebiendo, pero algo en Marta había cambiado. Ya no discutía, oraba. Ya no lloraba de rabia, lloraba de esperanza. Cada lágrima era una semilla que caía en tierra fértil. Una noche, mientras cenaban, su hijo menor, Samuel, dijo en voz baja: «Namá, ¿Dios puede hacer que papá vuelva a ser bueno?». Marta lo miró con ternura y respondió: «Dios puede hacer que todos volvamos a ser buenos, hijo, hasta papá». El niño sonrió y siguió comiendo, y Marta sintió que en esa inocencia había más fe que en todas sus oraciones juntas. Quizás Dios escuchaba a través de los labios de un niño. Desde entonces, cada vez que el dolor la ahogaba, Marta repetía en su mente: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Y así, día tras día, las lágrimas se fueron transformando en oración, y la oración en fortaleza. Era una noche fría, el viento golpeaba las ventanas y el reloj marcaba casi la medianoche. Marta estaba de rodillas junto a la cama, como lo hacía cada noche. Sus hijos dormían y el silencio llenaba la casa, roto solo por el murmullo de su voz en oración. «Dios, no sé cuánto más puedo soportar», susurró. «Pero si todavía hay esperanza, enséñame a creer». Elías entró tambaleándose. El olor a alcohol llenó el aire. Dejó caer las llaves sobre la mesa y se detuvo al ver la puerta del cuarto entreabierta. Dentro, la luz tenue iluminaba el rostro de Marta, arrodillada, con las manos entrelazadas y lágrimas resbalando por sus mejillas. No dijo una palabra, solo la miró. Por un instante, algo en su pecho se movió. No era culpa, ni rabia, era algo más profundo, una punzada de vergüenza mezclada con una tristeza que no sabía nombrar. Esa mujer, a la que tantas veces había herido con sus palabras, estaba orando por él. Elías apoyó la espalda contra la pared, sintiendo que el peso de su vida entera caía sobre sus hombros. Miró sus manos temblorosas, los recuerdos borrosos de noches vacías, las promesas rotas. Por primera vez en años sintió miedo, miedo de perderla. Miedo de perderlo todo. Sin hacer ruido, se sentó en el suelo, en el pasillo, y escuchó.
Cada palabra de Marta atravesaba el aire como un suspiro de fe. Cambia su corazón, Señor, no lo dejes hundirse, devuélvelo a la vida. Elías cerró los ojos, y en medio del alcohol, del cansancio y del dolor, una lágrima se escapó. No recordaba la última vez que había llorado. Esa noche, sin entender del todo por qué, se llevó las manos al rostro y susurró: Dios, si tú todavía escuchas a alguien como yo, ayúdame. No fue una conversión milagrosa, ni un cambio inmediato, pero algo pequeño, casi invisible, nació en su interior. Una grieta en el muro que lo había rodeado durante años. Cuando Marta terminó de orar, sintió una paz diferente, como si algo hubiera cambiado en el aire. No sabía qué, justo detrás de la puerta, su oración había sido escuchada por el mismo hombre por quien rogaba cada noche. Y así, sin saberlo, ese fue el comienzo del milagro. Las semanas siguientes fueron diferentes, aunque nadie lo notó de inmediato. Elías salía de casa como siempre, pero esta vez no iba al bar. Sus pasos lo llevaban a un pequeño templo al final del barrio. No sabía por qué había entrado la primera vez. Tal vez por curiosidad, tal vez porque el eco de aquella oración de Marta no lo dejaba en paz. Se sentó en la última fila, sin levantar la mirada. El pastor hablaba sobre el perdón, sobre los corazones rotos que Dios podía reconstruir. Elías no entendía todo, pero esas palabras parecían dirigidas a él. Durante semanas regresó a ese lugar, siempre en silencio, siempre escondido. Por las noches, Marta sentía algo distinto. El ambiente en casa había cambiado levemente. Elías hablaba menos, pero también gritaba menos. A veces llegaba sobrio, se sentaba con los niños y los observaba sin decir nada. Marta no preguntaba, solo seguía orando. Un día, mientras barría la cocina, notó que la botella que siempre estaba sobre el armario había desaparecido. Miró a su alrededor incrédula. No dijo nada, pero su corazón latió con fuerza. Sabía que algo estaba pasando, aunque no se atrevía a creer del todo. Elías continuó asistiendo al templo en secreto. A veces llegaba antes del culto, se sentaba en silencio y observaba el altar vacío. Una noche, el pastor se le acercó. «No importa por qué hayas venido», le dijo, «Dios ya te estaba esperando». Elías bajó la cabeza, sintiendo que esas palabras le perforaban el alma. Por primera vez en años, se permitió imaginar una vida sin alcohol, una casa en paz, una esposa sonriendo de nuevo. No sabía cómo lograrlo, pero comenzó a creer que tal vez era posible. Mientras tanto, Marta, sin saber nada de aquello, empezó a sentir esperanza en su corazón. Algo invisible la sostenía. Las noches seguían siendo largas, pero el silencio ya no gritaba, susurraba promesas. Y en ese secreto compartido, ella orando y él buscando, Dios comenzaba a escribir una nueva historia. Era un amanecer distinto. Por primera vez en mucho tiempo, el aire de la casa no pesaba. Elías despertó temprano, con la cabeza despejada. El silencio no le resultó hostil. Era un silencio nuevo, lleno de posibilidades. Se miró al espejo. El rostro que vio no era el mismo del pasado. Las ojeras seguían ahí, pero los ojos ya no estaban vacíos. En ellos había un destello de propósito, una chispa de algo que había olvidado: esperanza. Ese domingo, por primera vez, invitó a Marta a desayunar fuera. Ella lo miró sorprendida, dudando de si era una broma. ¿Desayunar?, preguntó, con una sonrisa cautelosa. Él asintió. «Solo quiero pasar tiempo contigo». Durante el desayuno, las palabras salían con torpeza, como si ambos estuvieran aprendiendo de nuevo a hablar. Pero entre miradas y silencios, algo comenzó a sanar. Marta no preguntó por el alcohol, no necesitaba hacerlo, su corazón ya sabía. Los días se volvieron diferentes. Elías seguía asistiendo al templo, comenzó a conversar con el pastor, a leer la Biblia, e entender que el vacío que había intentado llenar con alcohol solo podía ser llenado con Dios. Una noche llegó a casa temprano, con un pequeño libro en la mano, una Biblia. Marta lo observó sin decir palabra,
Y él, algo nervioso, dijo, «No sé leerla bien, pero quiero intentarlo. ¿Me ayudas?». Ella sintió un nudo en la garganta. Se sentaron juntos en el sofá y por primera vez en años sus manos se rozaron sin temor. Leyeron en silencio y cuando terminaron, Marta cerró los ojos y agradeció, no en voz alta, sino dentro de su alma. Esa noche, Elías durmió sin pesadillas. El amanecer siguiente trajo consigo el canto de los pájaros y una nueva sensación, paz. El alcohol aún rondaba su mente como una sombra, pero ya no tenía el mismo poder. La fe, como un rayo de luz, comenzaba a abrir grietas en su oscuridad. Y donde antes había dolor, empezaban a brotar los primeros signos de vida. La transformación de Elías no fue fácil. Cada día era una batalla silenciosa entre su deseo de cambiar y las voces del pasado que lo arrastraban. El cuerpo pedía el alcohol, pero el alma pedía libertad. Hubo noches en las que el temblor de sus manos lo desesperaba. El olor del vino en la calle lo perseguía como un fantasma. En esos momentos recordaba la imagen de Marta de rodillas orando, y eso le daba fuerzas para resistir. Una tarde, después del trabajo, se cruzó con antiguos compañeros que lo invitaron a beber, como en los viejos tiempos. Por un instante dudó. El vaso brillaba en su mente, tentador, familiar. Pero algo dentro de él le dijo, no vuelvas atrás. Se alejó sin decir palabra, con el corazón acelerado, sabiendo que había vencido una guerra invisible. Esa noche, Marta notó algo diferente en sus ojos. No era cansancio, era determinación. Hoy fue un día difícil, dijo él con voz temblorosa, pero no caí. Marta lo abrazó sin responder. Ese abrazo fue más que un gesto, fue una promesa silenciosa. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Elías ayudaba en casa, jugaba con los niños y por primera vez en mucho tiempo se unía a ellos en la cena con sobriedad. Marta, cada vez que lo veía sonreír, sentía un agradecimiento profundo. No porque todo estuviera perfecto, sino porque Dios estaba obrando. En la iglesia, el pastor habló un domingo sobre el poder de la perseverancia. La fe no evita las tormentas, dijo, pero te enseña a caminar sobre ellas. Elías guardó esas palabras en el corazón. Sabía que aún habría días de prueba, pero también sabía que ya no estaba solo. Esa noche al acostarse, tomó la mano de Marta y dijo, «No puedo prometerte que no caeré nunca, pero te prometo que lucharé cada día para no volver atrás». Ella sonrió con lágrimas en los ojos, «Y yo estaré aquí orando por ti cada día». Entre ambos, una promesa se selló en silencio, la de seguir caminando juntos, tomados de la mano, guiados por la fe. Elías comenzó a levantarse temprano. Salía al patio antes del amanecer, respiraba el aire fresco y, por primera vez, daba gracias por un nuevo día. El hábito del alcohol había sido sustituido por otro, el de la oración. Ya no se escondía para ir a la iglesia. Ahora invitaba a Marta y a los niños. Al principio, ellos dudaron, temiendo que fuera solo una ilusión pasajera. Pero con el paso de las semanas, la constancia de Elías comenzó a hablar más fuerte que sus palabras. Una mañana de domingo, Marta lo vio ponerse una camisa limpia y peinarse con cuidado. Elías notó su mirada y dijo con una sonrisa tímida, «Hoy quiero agradecerle a Dios por ti». En el templo, mientras el coro cantaba, Marta tomó la mano de su esposo. Sus dedos se entrelazaron con una naturalidad que habían perdido hacía años. Elías cerró los ojos, y lágrimas silenciosas comenzaron a caer por su rostro, no de tristeza, sino de gratitud. Durante la predicación, el pastor habló sobre la restauración. Dios no solo sana heridas, dijo, también devuelve lo que el pecado robó. Esas palabras penetraron en el corazón de ambos. Marta apoyó su cabeza en el hombro de Elías, y él la abrazó con ternura. Por primera vez, no necesitaban decir nada. El silencio entre ellos ya no dolía, ahora hablaba de perdón. Con el tiempo, las risas volvieron al hogar.
Los niños jugaban en el patio y Marta los observaba desde la ventana mientras Elías los perseguía fingiendo ser un monstruo. La casa volvió a llenarse de vida. Una tarde, mientras lavaban los platos juntos, Marta dijo: «Pensé muchas veces en irme». Elías se detuvo. «Y yo pensé muchas veces que no merecía que te quedaras». Ella lo miró y respondió suavemente: «Fue Dios quien me sostuvo, y ahora veo que también te sostuvo a ti». Él asintió, con la voz quebrada: «Sí, me levantó del polvo». En ese instante, ambos entendieron que lo que se había roto no solo fue reparado, había sido transformado. El hombre que Marta amaba había regresado, pero no él mismo. Era un hombre nuevo, hecho por la gracia. La casa de Marta volvió a llenarse de sonidos, risas, conversaciones, canciones. Elías, que antes evitaba el hogar, ahora lo cuidaba con esmero. Cada rincón parecía tener una nueva historia, una nueva oportunidad. Las noches que antes eran de gritos se transformaron en momentos de oración familiar. Los niños, sentados en el suelo, escuchaban a su padre leer pasajes de la Biblia con voz temblorosa pero sincera. «No soy un santo», decía Elías, «pero quiero ser un hombre nuevo cada día». Marta lo miraba con ternura. Sabía que el cambio verdadero no era solo dejar de beber, sino aprender a amar otra vez. Y eso era exactamente lo que estaban haciendo, reaprendiendo el amor. El matrimonio comenzó a florecer como un jardín olvidado que vuelve a recibir sol. No todo era perfecto. Había días de cansancio, momentos de duda, heridas que todavía dolían, pero esta vez enfrentaban todo juntos. Un viernes, Marta decidió preparar su plato favorito, como en los primeros años de casados. Cuando Elías llegó, se quedó inmóvil al ver la mesa servida y las velas encendidas. «¿Qué es esto?», preguntó sorprendido. «Es nuestra nueva historia», respondió ella con una sonrisa. Durante la cena, hablaron de los hijos, del trabajo, de los sueños. Elías tomó la mano de Marta y dijo: «Nunca podré borrar el pasado, pero puedo construir un presente digno de ti y de ellos». Marta asintió: «Y Dios ya lo está haciendo». Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Elías encontró paz en servir en la iglesia, ayudando a otros hombres que luchaban con la misma adicción que él. Cada vez que contaba su testimonio, recordaba las noches oscuras y las oraciones de Marta. Sabía que sin ellas jamás habría vuelto a ver la luz. El hogar que una vez fue campo de batalla, ahora era un altar. Allí se oraba, se reía, se perdonaba. Y aunque las cicatrices seguían ahí, brillaban como señales de que Dios había pasado por ese lugar. Porque reconstruir no es volver al pasado, es permitir que Dios haga algo nuevo con los pedazos del ayer. Era domingo por la mañana. El sol se filtraba por las cortinas y el aroma del café recién hecho llenaba la casa. Marta observaba a Elías jugar con los niños en el patio. Sus risas se mezclaban con el canto de los pájaros. Por un instante cerró los ojos y recordó los días en que todo parecía perdido. Ahora su corazón rebosaba de gratitud. «Gracias, Señor», susurró, «tú hiciste lo imposible». Elías entró, con el rostro iluminado por una paz que no venía del mundo. Se acercó a Marta, la abrazó y dijo: «Sabes, a veces pienso que tuve que caer muy bajo para entender cuán alto es el amor de Dios». Ella apoyó la cabeza en su hombro, «y yo tuve que perder toda mi fuerza para aprender a vivir con la suya». Fueron juntos a la iglesia. Allí Elías dio su testimonio ante todos. Contó su historia sin esconder las lágrimas, sin disimular la vergüenza del pasado. Pero cada palabra suya era una semilla de esperanza para quienes lo escuchaban. «Yo era un hombre esclavo del alcohol», dijo. «Perdí el respeto, el amor y casi perdí a mi familia. Pero un día vi a mi esposa orando, y entendí que si ella aún creía en mí, Dios también lo hacía. Ese día dejé el vaso y tomé la cruz». El templo quedó en silencio. Marta lloró, los niños aplaudieron.
y una mujer al fondo, con los ojos rojos de tanto llorar, se acercó después del culto. «Gracias», le dijo a Marta. «Hoy entendí que aún hay esperanza para mi casa». De regreso al hogar, Marta miró al cielo y sintió que el ciclo se había cerrado. No era un final triste, sino un nuevo comienzo. Sabía que cada oración, cada lágrima y cada silencio habían sido escuchados. Elías le tomó la mano y repitió su versículo favorito: «Todo lo puedo en aquel que me fortalece». Y en ese instante, Marta comprendió que el milagro no fue solo la sobriedad de su esposo, sino la fe que nunca la dejó rendirse. Si estás pasando por dificultades, recuerda, Dios aún transforma corazones endurecidos y restaura hogares destruidos.